Hola a todos, nosotros somos el grupo 12 conformado por Marcelo Urbano, Andrés Blanco y Agustín Pérez y vamos a resolver el ejercicio del foro de esta semana. En este nos dicen que se realizó un estudio para examinar la hipótesis de que las personas con glaucoma tienen una presión arterial mayor que las personas de la población general, es decir, personas sin glaucoma. En este estudio incluyeron 200 participantes y obtuvieron una media de presión sistólica de 140 milímetros de mercurio con una desviación estándar de 25 milímetros de mercurio. Lo primero que nos piden es calcular un intervalo de confianza al 95% para la media, según los datos que nos dan de esta población. Entonces, lo primero que sabemos es que nuestro estudio incluyó 200 participantes, es decir, nuestro n es de 200. La media muestral en este caso la vamos a representar como x barra, fue de 140, y la desviación estándar fue de 25. Nos están pidiendo que encontremos un intervalo de confianza del 95%. La fórmula para encontrar el intervalo de confianza del 95% depende de la distribución que nosotros vamos a utilizar. Entonces surge la primera pregunta para resolver el problema. ¿Qué distribución debemos utilizar? ¿La distribución normal, la distribución T? Sabemos que cuando conocemos la desviación estándar poblacional, debemos utilizar la distribución de t-student. Sin embargo, cuando las muestras son grandes, es decir, cuando nuestro n es mayor a 30, la distribución t se aproxima mucho a la distribución normal. O, dicho de otra forma, cuando tenemos muestras grandes, la desviación estándar muestral se aproxima mucho a la desviación estándar poblacional, por lo que podríamos utilizar la distribución normal. Nuestra fórmula para el intervalo de confianza, si vamos a utilizar la distribución normal, es la siguiente. Sabemos que el intervalo de confianza va a ser igual en este caso a nuestra media, más o menos, nuestro z alfa medios, que ya vamos a ver que es ese z alfa medios, multiplicado por la desviación estándar sobre la raíz de n, en este caso 200. Pero ¿qué es el intervalo de confianza? ¿Qué es lo que nosotros obtenemos cuando obtenemos el intervalo de confianza? Como su nombre lo dice, el intervalo de confianza es un intervalo o un grupo de valores, ¿sí?, en el que se encuentra, en este caso lo que nos están pidiendo es que se encuentre el 95% de las medias de una población, es lo que nos piden en el problema, hallar ese intervalo en el que se encuentran el 95% de las medias de presión arterial sistólica de personas con glaucoma. O dicho de otra manera, si nosotros repitiéramos un experimento como este en pacientes con glaucoma 100 veces, la media de presión arterial, ¿sí?, 95 de esas 100 veces debería estar en ese intervalo que nosotros vamos a encontrar. Para verlo gráficamente, si nosotros tenemos nuestra curva de la distribución normal, sabemos que el área bajo la curva es 1, es decir, el 100% de los datos se encontrarían bajo esta curva y nos están pidiendo el 95% de las medias, es decir, nos están pidiendo dos valores, ¿sí?, que agrupen el 95% de las medias de presión arterial de personas con glaucoma. Es decir, nos están pidiendo los dos límites o los dos valores que limiten el 95% de los datos o el área de 0.95 de la distribución normal. Estaríamos dejando dos colas, ¿sí?, es decir, 1 menos 0.95, estaríamos dejando dos colas de 0.025. Entonces, ¿qué es nuestro Z alfa medios? Primero, ¿qué es alfa? Alfa es esta área, ¿sí?, el área que queda por fuera, ¿sí?, de nuestra área de interés del 95%. Y alfa medios, pues esa área dividida por 2, es decir, nuestras dos colas. Es Z alfa medios sería el Z que encontraríamos en la tabla de la distribución normal asociado a ese valor limitante entre 95% de nuestros datos, ¿sí?, es decir, el valor límite, y el 0.025% de los datos que no incluimos en nuestro intervalo de confianza. Es decir, el Z que se asocie a un área de cola derecha y de cola izquierda de 0.025. Si nosotros vamos a la tabla de distribución normal
ese valor sería 1.96. ¿Sí? Entonces este z, el z que se asocia a un valor de cola derecha y de cola izquierda 0.025 es respectivamente 1.96 y menos 1.96. Entonces, para encontrar nuestro intervalo de confianza, sabiendo eso, lo que tenemos que hacer es, primero, tenemos nuestra media, sabemos 140, y a esa media le tenemos que sumar y restar lo que obtengamos de esta multiplicación. Sabemos que nuestro z asociado a un alfa medios de 0.025 es 1.96, entonces sería 140 más o menos 1.96 multiplicado por la desviación estándar, en este caso 25, sobre la raíz de 200. Este valor, utilizando ese z, es de 3.46, que es lo que le tendríamos que sumar y restar a 140 para obtener nuestro intervalo de confianza. Sería 140 más o menos 3.46. Entonces nuestro intervalo de confianza al 95%, que incluye el 95% de las medias, sería de 136.53 hasta 143.46, sumándole y restándole el valor que obtuvimos de 3.46 a nuestra media muestral. Es decir, que con una confianza del 95%, la media de presión arterial sistólica de personas con glaucoma se encuentra en este intervalo de valores. Ahora, la segunda pregunta que nos hace. Si la medida de presión sistólica para la población de una edad comparable, sin glaucoma, es de 130 milímetros de mercurio, ¿hay una asociación entre glaucoma y presión sanguínea? Entonces, ya teniendo nuestro intervalo de confianza, nosotros sabemos que con una confianza del 95%, la media de presión arterial sistólica de personas con glaucoma está entre estos valores. 130, que es el valor que nos dan para personas sin glaucoma, está por fuera de este intervalo. Es decir, lo podríamos interpretar como que la media de presión arterial de personas sin glaucoma, ¿sí?, con una confianza del 95%, es diferente, ¿sí?, o no está dentro del intervalo que agrupa las medias de personas con glaucoma. Por lo que podríamos decir que las personas con glaucoma tienen una media de presión arterial mayor que las personas sin glaucoma. Para responder la pregunta puntualmente, podríamos decir que sí hay una asociación entre glaucoma y presión sanguínea. Las personas con glaucoma tienen una presión, o por lo menos una media de presión arterial sistólica mayor que las personas sin glaucoma, con una confianza del 95%.